Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase en este domingo y vamos a continuar con el tema de la oración. Hoy vamos a estar en el tema número 8, que es, continuamos con la pregunta, ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Y sería la cuarta parte del desarrollo de esta respuesta ante esta pregunta de lo que es orar en el Espíritu Santo. Y en la clase anterior nosotros concluíamos y decíamos que orar en el Espíritu Santo es ser llevados o conducidos por el Espíritu Santo en oración a Dios por medio de la palabra de Dios. Hicimos toda esta explicación que orar en el Espíritu Santo es ser dirigido por el Espíritu Santo, estar en conexión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos va a llevar a la oración al Padre. Y por eso concluíamos en esta definición y decíamos que orar en el Espíritu Santo es ser llevados o conducidos por el Espíritu Santo en oración a Dios por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Hoy vamos a continuar con el punto número 2. En la clase anterior nosotros vimos, pero cómo se ora en el Espíritu Santo. Ya vimos que orar en el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos guía a la oración, pero ¿cómo es que nosotros vamos a orar en el Espíritu Santo? Y dábamos tres líneas. Uno, admite tu incapacidad delante de Dios, que lo explicamos en la clase anterior. Número dos, disfrutar una comunión viva con Dios, que es lo que vamos a ver en este día. Y como tercer punto, pedir las promesas de Dios con seguridad y confianza. En la clase anterior entonces nosotros vimos esta realidad de admitir nuestra incapacidad delante de Dios, la explicamos ampliamente a qué se refiere, es decir, hacer a un lado los recursos de la carne. Y hoy vamos a ver entonces lo que significaría disfrutar de una comunión viva con Dios en esta dinámica de orar en el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver este punto de disfrute una comunión viva con Dios o disfrutar una comunión viva con Dios. El primer punto nosotros vimos en la clase anterior entonces sería admitir nuestra incapacidad. Sería que nosotros tenemos que admitir totalmente la incapacidad que se deriva de nosotros por nuestra carnalidad, por nuestro pecado remanente, por nuestra debilidad, como dice el apóstol Pablo. Y entonces al admitir esta incapacidad nosotros eliminamos todo recurso o toda confianza que se pueda sustentar en nuestra carne. De esto explicábamos que entonces hacemos a un lado el tipo de voz que podemos utilizar, el tipo de oración que usamos, levantar la voz, movernos y todas esas maniobras que las hacemos en la carne, pues las hacemos a un lado y no confiamos de ninguna forma en nuestra carne, porque la oración es una actividad totalmente espiritual, para lo cual la carne no puede aportarle absolutamente nada. Entonces eliminamos todo recurso o toda confianza en la carne y nos entregamos a la dirección del Espíritu Santo. Dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, pero el Espíritu Santo nos va a dirigir a través de la palabra de Dios. De esto también explicábamos nosotros en la clase anterior, que orar en el Espíritu Santo no es nada místico, no es nada misterioso, no es nada de que el Espíritu me dijo a mí hacer esto o sentí hacer esto. Realmente hacemos a un lado todos los sentimientos, todo el aspecto sensual, y lo único que vamos a estar haciendo es lo que nos dirige el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a estar dirigiendo solamente a través de la palabra de Dios. Ya habíamos explicado en una clase, habíamos mencionado en alguna clase que cuando el Espíritu Santo te hable, el Espíritu Santo te va a dar el libro, te va a dar el capítulo y te va a dar el versículo. Entonces, estas impresiones particulares, subjetivas de que el Espíritu me dijo, cuando se está desarrollando una vida ignorante de la palabra de Dios y una vida en la que estamos haciendo a un lado la palabra de Dios, sencillamente choca con la esencia de la Escritura y nos deja ver que realmente se trata de un argumento
pues realmente necio con el que quieren justificar su no estudio por la palabra de Dios y dicen es que el Espíritu me dijo. Dios no va a estar hablando a gente ignorante, Él va a estar hablando a los corazones, pero a través de su palabra, ¿sí? Entonces es a través de su palabra que nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo para orar y somos dirigidos entonces a la oración, somos dirigidos a ese lugar, a esa experiencia de la oración, donde nosotros vamos a estar orando delante del Padre, orando ante Dios, y no vamos a ser dirigidos de una manera arrastrada, es decir, el Señor no nos va a estar arrastrando. Esto es muy importante que nosotros entendamos, no somos arrastrados, no en un sentido de que se nos pida hacer algo que no queremos hacer, ¿sí? Si el creyente no quiere orar, pues realmente necesitaremos analizar si realmente es creyente o no, ¿sí? Hay una lucha ciertamente con nuestra carnalidad, con nuestra humana debilidad, en el sentido de que nuestra carne no quiere buscar de Dios, eso es totalmente claro, es totalmente entendible, pero el punto es que nosotros no somos arrastrados por el Espíritu Santo a orar, no es que nos lleve cautivos y diga, ahora tienes que orar, ¿sí? No somos forzados a orar, sino que lo que hemos visto hasta este momento es que nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo para orar, para buscar al Señor, es ser dirigidos, lo cual es totalmente distinto. Y de lo que nos habla de una actitud de obediencia, de una actitud de seguir al Señor, de una actitud de estar prestos a lo que el Espíritu Santo nos está señalando, ¿sí? Entonces, vamos a la oración, somos dirigidos a Dios. Y el punto es que nosotros entonces, cuando vamos a orar, cuando vamos a hacer una oración en el Espíritu Santo, entonces somos dirigidos a Dios y esto es muy importante que nosotros necesitamos entender, ¿sí? El Espíritu Santo entonces nos dirige a Dios. Este es muy importante, muy básico, pero necesitamos entenderlo y por eso quiero decirlo de una manera así muy, muy sencilla. Y quizás alguien pueda decir, oh, pues qué gran revelación, esto está totalmente claro. Entiendo que esto sucede cuando estoy orando, pero realmente a veces no, ni siquiera nosotros lo entendemos. Nuevamente, el Espíritu Santo, cuando te está dirigiendo, una vez que has renunciado entonces a tu carnalidad, a tus recursos carnales, cuando eres dirigido por el Espíritu Santo te dirige a orar a Dios, te dirige ante Dios, ¿sí? Este es el punto. Cuando el Espíritu Santo nos dirige a Dios, nos dirige a Él, nos dirige a Dios en un acto vivo, no en un acto muerto, no en un acto religioso, no en un acto místico, en un acto totalmente vivo, nos dirige en una comunión viva con Él, ¿sí? Y entonces, lo primero que el Espíritu Santo va a estar obrando dentro de la oración que nosotros hacemos delante del Señor es que el Espíritu Santo nos dirige a una comunión con vida. Y ahí está el punto, ¿sí? Cuando tú cierras las puertas de tu habitación, te encierras en el baño, te encierras en algún lugar, estás caminando en la calle un largo tramo y estás orando, en cualquier lugar donde tú te estás apartando para buscar al Señor, el Espíritu Santo te dirige a una comunión con vida, a algo vivo, a algo vibrante, a algo que tiene una chispa, algo que es vivo. Y el Espíritu Santo entonces va a crear en ti la conciencia de la presencia de Dios. Lo primero que el Espíritu Santo, lo primero que entonces en esta orar en el Espíritu Santo se va a estar produciendo en nosotros es la conciencia de la presencia de Dios. Es decir, te vas a enfrentar ante Dios, vas a estar delante de Dios y el primer punto que el Espíritu Santo estará trabajando entonces
es hacerte ver, es producir esta conciencia de decirte, estás delante de Dios, ¿sí? Y este es entonces el aspecto muy importante que nosotros tenemos. Cuando nosotros entonces vamos a hacer una oración en el Espíritu Santo, una oración en el Espíritu Santo entonces no es llegar delante de Él, Señor, vengo a pedirte esto, terminamos de orar y ya nos vamos. No, lo primero que entonces el Espíritu Santo produce es esa conciencia de la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, de lo que es Dios, de quién es Dios. Hay algo aquí muy importante. Cuando tú te encierras en la privacidad de tu búsqueda con Dios, si tú tienes una idea de Dios, un concepto equivocado de Dios, no vas a estar orando, no puedes orar, porque cualquier idea o concepto de lo que no es Dios es idolatría. Entonces aquí, a ver, vamos a ser muy claros y a tratar de entender este aspecto. Cuando tú estás buscando a Dios, pero en tu vida no hay una idea, un concepto claro bíblico de quién es Dios, entonces ese acto de oración, ese acto que tú llamas oración realmente vendrá a ser un acto de idolatría. Porque lo que tú estás, al Dios al que tú estás orando es un Dios que no es conforme a la Biblia, es un Dios que es conforme a tú estás pensando, a tú estás considerando, a como tú lo estás concibiendo en tu mente y en tu corazón, ¿sí? Entonces tenemos este aspecto. Necesitamos, si vamos a estar delante de Dios, nos vamos a enfrentar a la realidad de quién es Dios y no tenemos nosotros entonces una teología adecuada de quién es Dios, pues lo más posible es que vamos a estar desarrollando un evento totalmente de idolatría porque estamos ante la imagen de un Dios que nosotros mismos estamos produciendo o estamos provocando, ¿sí? Cuando estás delante de Dios necesitamos entender que Dios no es tu sirviente para que tú le exijas, para que tú le demandes. No puedes llegar delante de Dios y decirle, porque soy tu hijo, me tienes que dar esto, porque soy tu hijo esto, y tú has prometido y tal. No podemos nosotros colocar a Dios en el papel de sirviente. Realmente esto es el resultado de no tener una idea o un concepto adecuado de lo que es Dios. Cuando estamos ante Dios, Dios no podemos verlo como una fuerza impersonal al grado que nosotros en base a esa fuerza impersonal nosotros podamos declarar, podamos decretar, confesar, etcétera, y sentir que tenemos un poder extraordinario porque somos creyentes. Yo tengo un problema, Señor, yo declaro que este problema se resuelve en el nombre de Jesús, etcétera, y hacer todo esto porque entonces estamos haciendo de Dios realmente un sirviente. Para qué oraríamos entonces? ¿Para qué buscaríamos la presencia de Dios? ¿Para qué buscaríamos la ayuda de Dios? Si en nuestra boca estaría el poder para hacer todas estas declaraciones, todos estos decretos, sería algo totalmente innecesario. Pero nuevamente, esto es derivado de no tener una idea o un concepto claro de quién es Dios. Y finalmente necesitamos entender que cuando nosotros buscamos a Dios, sí necesitamos comprender que Dios no es como tú, que Dios no es como nosotros. Cuando nosotros estemos, entonces nos encerramos en nuestro cuarto o estamos buscando a Dios donde acostumbremos buscar a Dios, necesitamos entender que Dios no es como nosotros. Y si Dios no es como nosotros, entonces no podemos nosotros tratarlo como un igual a Dios. Y esto es necesario comprenderlo. Algunos quizás dirán, sí, pero es que yo tengo una relación con Dios y Dios es mi amigo y Dios es mi compañero, etcétera. No confundamos algunas verdades en cuanto a Dios con la realidad de quién es Dios. Nunca seremos iguales. Dios nunca será igual. Habíamos leído hace unas clases atrás ese salmo donde Dios dice, de cierto pensabas que yo era igual que tú, es decir, Dios en otras palabras está diciendo yo no soy igual a ti, ¿sí? Y esto necesitamos entenderlo. Y por lógica, una lógica totalmente elemental, Dios es creador, nosotros somos criaturas, no podemos ser iguales a Dios, no podemos darle un trato a Dios como nosotros se lo damos a uno de nosotros, a una relación de tú por tú, no podemos hacerlo. Necesitamos entonces entender
quién es Dios, comprender quién es Dios, y el Espíritu Santo entonces lo que nos va lo que va a producir, lo que va a crear en nosotros es precisamente esa conciencia de la presencia de Dios, la conciencia de que estás ante Dios, ¿sí? Y al estar ante Dios, entonces, ¿cómo es que Dios puede hacerse visible para nosotros? ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de sus atributos. Entonces, el Espíritu Santo te va a confrontar con los atributos de Dios. Estás entonces delante de Dios y lo primero que vendrá a tu vida, lo primero que tiene que venir, que se tiene que producir es que estás ante un Dios que es santo, que es poderoso, que es omnipotente, que es misericordioso, y todos esos atributos que hemos visto en las clases de los atributos de Dios. Entonces, una conciencia clara, real, bíblica de quién es Dios. Y esto de los atributos de Dios lo vamos a poder comprender, lo vamos a poder palpar a través de la palabra de Dios. Entonces aquí surge esta necesidad que habíamos visto ya desde la clase anterior. Para orar necesitamos conocer a Dios, porque para orar somos confrontados con quién es Dios, con los atributos de Dios, ¿sí? Si los atributos de Dios no provocan nada en ti, pues sencillamente entonces no estás comprendiendo los atributos de Dios, no estás comprendiendo la persona de Dios. Para comprender los atributos de Dios necesitamos conocer la palabra de Dios. Ya habíamos explicado también en clases anteriores que el Espíritu Santo nos va a dirigir día a día a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos va a dirigir a sus palabras, a las palabras inspiradas que están en la palabra de Dios, y estas palabras de Dios nos van a estar revelando quién es Dios. Y al revelarnos quién es Dios, nos van a revelar los atributos de Dios. Y entonces, cuando vamos a orar, ahí tenemos toda esta herramienta necesaria, todo esto material necesario para que el Espíritu Santo entonces crea en nosotros esa conciencia de que estamos delante de Dios, ¿sí? Entonces, una vez que estamos delante de Dios y que el Espíritu va a hacer mayúsculos esos atributos de Dios, vas a tener esa conciencia de Dios, entonces su presencia será lo más importante para ti en esos momentos de oración. Ciertamente la necesidad te va a mover a buscar a Dios, pero estando ahí llegará un momento en el que vas a decir: Señor, tú eres más grande que la necesidad que yo tenía, o Señor, se me olvidó la petición que traía, y comienzas tú a darle alabanza, a darle adoración a Dios, y su presencia comienza a ser más importante para ti. Entonces, esa conciencia de Dios, el Espíritu Santo entonces te llevará a descansar en la presencia de Dios, porque estarás descansando en quien sabes que es todopoderoso, en quien sabes que es justo, en quien sabes que es tu fuerza, en quien sabes que es tu justicia, etcétera, etcétera. Todos estos atributos de Dios entonces te llevan a poder descansar a Dios. Su presencia te parecerá más importante que cualquier cosa. Veamos desde la clase anterior que el Espíritu Santo entonces obra de esta forma tan hermosa en nuestras vidas, al grado que podamos nosotros decir: Señor, nada deseo en la tierra porque tú eres más importante para mí. Pero todo esto es la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Así, de una manera muy rápida, vamos a ver en Mateo 6, 9 y 6, 10. Más adelante estaremos analizando esta oración conocida como el Padre Nuestro, una instrucción que da el Señor Jesucristo para orar. Pero vamos a ver aquí algunos aspectos de lo que acabamos de ver. Dice: ustedes pues, y son instrucciones del Señor Jesús ante la pregunta, ante la petición que le hacen sus discípulos de decirle: Señor, enséñanos a orar. El Señor les contesta y les dice: ¿quieren orar? Bueno, esta es la forma de orar. Van a orar y van a orar de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí nosotros podemos ver cómo dice el Señor, dice: ustedes pues orarán así. Y aquí vemos la dirección que da la palabra de Dios, ¿sí?
¿Quién inspira la palabra de Dios? ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? El libro de Corintios dice que el Espíritu Santo es quien inspira estas palabras. Entonces, vemos aquí la dirección del Espíritu Santo. Ustedes pues van a orar así, ¿sí? Entonces, es como si el Espíritu Santo estuviese diciendo, ¿vas a buscar a Dios? Bueno, no lo vas a buscar como tú piensas, como tú crees que debes buscarlo. Así es como tienes que orar, como tienes que buscar a Dios. Y tenemos entonces una dirección que marca el Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos en el Espíritu Santo nos dirige bajo esta dirección que está marcando en su palabra, en la palabra de Dios, y entonces vemos que esto es orar en la dirección que el Espíritu Santo está marcando. Y lo vemos de una manera muy clara aquí en Mateo 6:9, ustedes pues orarán así. En un sentido exclusivo, diría, ustedes pues no orarán fuera de esta forma, es decir, tienen que orar de esta manera, ¿sí? Y luego, vean, comienza, dijimos hace unos momentos que lo primero que el Espíritu Santo produce es confrontarte con quién es Dios, con los atributos de Dios, con la esencia de Dios. Y vean, ustedes orarán así. Y lo primero que viene es Padre nuestro que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos. Vea, tiene que ver con la gran distancia entre Dios y nosotros, Padre, una cercanía, cielos, una gran lejanía. Y lo que el Señor Jesucristo está mostrando aquí es que cuando tú oras a Dios, estás ante Dios tan cerca, pero a la vez tan distante. ¿En qué sentido estamos distantes? En el sentido de que Dios no es igual a ti. La gran diferencia entre Dios y nosotros. Entonces, vean, tiene que ver, y luego dice el Señor, santificado sea tu nombre, o sea, tiene que ver con los atributos de Dios. Hasta en la oración aquí de esta instrucción que está dando el Señor del Padre Nuestro, vemos la obra del Espíritu Santo, el orar en el Espíritu, que tiene que ver con que el Señor te dirige a, primeramente, a quién es Dios, a que tengas una visión de quién es Dios. Y al tener una visión de quién es Dios, entonces a partir de ahí ya vendrá las peticiones que tú puedes formular. Luego aquí vemos que tiene que ver con el reino, con la voluntad de Dios, es decir, nuevamente es ser confrontados con Dios. En Isaías capítulo 6, cuando el profeta tiene esta visión del trono y al que está sentado en el trono, a partir de ahí entonces él es confrontado con quién es Dios, con los atributos de Dios, con la santidad de Dios, y a partir de ahí el profeta dice, estoy muerto, mis ojos han visto al rey, etcétera. Y a partir de ahí viene ya la comisión que le da el Señor a este profeta y demás. Pero lo que podemos ver también es que para buscar a Dios, para encontrarse con Dios primero, tuvo que ser confrontado con la realidad de quién es Dios. Y entonces esta es una realidad que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo va a formar, va a crear, va a producir en nosotros primeramente esa conciencia de la presencia de Dios. Y esta obra realmente qué necesaria es para nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos orando, lo que se debe de producir en nuestros corazones es ante quién estás, delante de quién estás. Estás ante Dios, un Dios que es santo, un Dios que es poderoso, un Dios que es ira, un Dios que es misericordia, etcétera, y tener esa conciencia de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, disfruta de una comunión viva con Dios. Lo que el Espíritu Santo va a producir primeramente es esta comunión viva con Dios, entender quién es Dios. Ahora, si alguien dijera, quiero saber quién es Dios, bueno, necesitas conocer quién es Dios a través de sus atributos. Una recomendación sería lee todos los días un salmo, porque en los salmos vas a encontrar
los atributos de Dios, son expresiones de los atributos de Dios y ahí vas a encontrar quién es Dios. Lee su palabra, lee los evangelios, lee su palabra, pero especialmente los salmos presentan de una forma muy poética, de una forma muy hermosa los atributos de Dios. Entonces, entender quién es Dios, comprender quién es Dios. Y de esto muchas veces estamos muy lejanos, porque, por ejemplo, en una reunión como esta, cuando estamos en la clase, nos estamos distrayendo, nos estamos durmiendo, no me está gustando la clase, me está aburriendo la clase. ¿Por qué? Porque has dejado de ver a Dios, porque has dejado de comprender ante quién estás. Cuando estamos en el tiempo de rendirle la alabanza a Dios, ese canto no me lo sé, no me gusta, etcétera, y empiezas a tener otros pensamientos, tus problemas, tus situaciones, no estás comprendiendo delante de quién estás. Y esto sería una tragedia cuando nosotros entonces vamos a orar, y sobre todo en la oración privada, cuando buscamos a Dios, si no permitimos que el Espíritu Santo obre esto, pues entonces nuestra vida de oración será una vida de oración totalmente muerta, porque ni siquiera estamos comprendiendo ante quién estamos. Si no comprendemos ante quién estamos, difícilmente su presencia se podría convertir lo más importante para tu vida, lo que tu alma desee sobre todas las cosas. Y como lo mencioné al inicio de esta clase, esta es una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer. Entonces, como tarea, pudiéramos nosotros comenzar a practicar esta oración en el Espíritu Santo, en la que entonces te metes tú en tu habitación o sales a caminar, etcétera, como cada quien acostumbre a orar, buscar a Dios. Y ahí admitir delante del Señor: Señor, admito mi incapacidad. Perdóname porque yo oro en la carne, porque yo, si no levanto mi voz, si yo no tengo música que me acompañe para estar orando, si yo no hago tal situación que estoy acostumbrado a hacer, si no lo hago, yo siento que la oración no tiene efecto. Bueno, hago a un lado esos recursos, esas capacidades que yo tengo, y Señor, estoy aquí, mejor dirígeme a buscar al Señor. Y cuando el Espíritu Santo te dirija a buscar al Señor, te va a confrontar primeramente con el Señor, te va a llevar a una relación viva, no con alguien extraño, con tu Padre Celestial. Y una vez que estás con el Padre Celestial, entonces, Espíritu Santo, abre mis ojos para poder contemplar las glorias del Señor, y que podamos ver nosotros ahí: estoy ante un Dios todopoderoso. ¿Comprendes lo que significa que Dios es todopoderoso? Ante un Dios santo, comprendes lo que es un Dios santo, ante un Dios de misericordia, y empezar a disfrutar, a alabar a Dios por cada uno de sus atributos. Y así estaremos nosotros entonces iniciando nuestra oración privada, disfrutando de una comunión viva con Dios. Y ya después vendrá un momento en el que, Señor, ya te he alabado, te he adorado, y Señor, con esta seguridad pongo delante de ti mis peticiones, que son estas, y comienzas a darle, a ser dirigido en tu oración delante de Dios, ¿sí? Entonces, esto es el orar delante de Dios, esto es el ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sí?